Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Armando y nuevamente con ustedes, y en esta oportunidad me gustaría compartir sobre la importancia de cómo realizar un análisis FODA. Bueno, el análisis FODA es una herramienta invaluable que no solo debe ser aplicado a las empresas y organizaciones, sino también a individuos, a los mismos creyentes, inclusive a la iglesia del Señor. El análisis FODA permite tener una visión clara de la situación actual, identificando las oportunidades, estableciendo desafíos para tomar mejores decisiones, estrategias y alcanzar los objetivos trazados. Pero ¿por qué es importante realizar un análisis FODA para un cristiano, para una iglesia? Bueno, le daré 6 razones. Número 1, porque debemos tener un autoconocimiento, es decir, que le permite a un cristiano o a una iglesia identificar sus fortalezas espirituales, dones, recursos, valores. También ayuda a reconocer áreas de donde se necesita crecer o mejorar. En segundo lugar, debe haber claridad de objetivos, porque ayuda a definir las metas claras, alcanzables, tanto a nivel personal o comunitario. También anticipa los desafíos, porque ayuda a identificar posibles obstáculos y amenazas, permitiendo así planificar estrategias para superarlas. Número 5, tomar decisiones y estrategias. Facilita a todos para decidir, porque al informarse se va a basar en datos. Número 6, para alinearse con la misión. Ayuda a asegurar que todas las acciones individuales o comunitarias estén alineadas con la misión de la iglesia. Pero veamos algunas ventajas de realizar este análisis FODA para un cristiano o para una iglesia. Bueno, en primer lugar, nos da mayor efectividad, porque al conocer mejor sus fortalezas y debilidades, se pueden optimizar los recursos y esfuerzos. En segundo lugar, el crecimiento espiritual, porque nos permite identificar áreas de crecimiento personal y espiritual. En tercer lugar, también está tener un mayor impacto, porque ayuda a la iglesia a tener un mayor impacto en la comunidad. Número 4, debe haber una mayor unidad, porque va facilitada la construcción de la comunidad hacia una unidad bien dirigida, bien enfocada. Y número 5, va a haber mayor satisfacción al ver resultados de todo el esfuerzo que se puede realizar. Miren, quisiera darles un ejemplo de cómo es lo que significa realizar un FODA para un cristiano. Si hablamos de sus fortalezas, por ejemplo, tendríamos que hablar de la relación personal que tienen con Dios, de la disciplina de oración, de las lecturas de la palabra, de la capacitación, de las habilidades de liderazgo que hay. Si hablamos de las debilidades, estamos hablando de las dificultades que tienen internamente, dificultades de perdonar, tal vez tendencia a procrastinar actividades, timidez en situaciones sociales. Si hablamos de oportunidades, estamos hablando de servir, ¿no?, en un ministerio específico, estudiar una maestría, en un seminario teológico. También conectarnos con diferentes culturas al actuar y al hacer misiones, por ejemplo, ¿no? O las amenazas mismas, aquellas presiones sociales para, de repente, que aparecen, ¿no?, que comprometen nuestros valores. De repente hay persecución por el lugar o por las creencias que tenemos. Puede haber también desánimo de los creyentes, ¿verdad? Entonces es importante definir las fortalezas que hay. Si nos ponemos a pensar cómo podemos identificar estas fortalezas, este FODA, este análisis, bueno, cuando hablamos de fortalezas, por ejemplo, debemos hablar de aspectos positivos, ¿no?, y recursos internos de los que dispone la iglesia o el individuo cristiano. Muchas veces dentro de esos recursos están personas que tienen potencial, están capacitadas, tenemos una infraestructura grande o finanzas aceptables. Tal vez entre los miembros hay gente con conocimiento, con experiencia, puede haber valores, principios que de repente se condicen con la comunidad. A veces hay relaciones de conexión con otros grupos, organizaciones del exterior. Esas son lo que se llama fortalezas, ¿no? Las debilidades son aspectos negativos estos que limitan y se pueden de repente convertir en obstáculos, ¿no?, en el crecimiento y en el desarrollo personal. En estos pueden estar, por ejemplo, la falta de recursos, que sería no hay finanzas, no hay, digamos,
recursos humanos, recursos materiales, la falta de habilidad, a veces hay déficit, no hay mucha comunicación, no hay liderazgo, puede haber también desafíos internos, tal vez conflictos, falta de comprensión, desunidad, ¿no? Dentro de las oportunidades que en un FODA se establecen, debemos ver estos factores que pueden ser aprovechados para el crecimiento y el desarrollo que puede darse, como por ejemplo las tendencias, ¿no? Aquellos cambios sociales, culturales, tecnológicos o la necesidad misma que tiene la comunidad. Desde ya es una buena oportunidad porque muchas veces en la comunidad donde está la iglesia se puede identificar a familias pobres, enfermas, tal vez hay falta de información en alguna situación, inseguridad, tal vez pobreza, y estos pueden ser puertas para poder llevar el mensaje a ese lugar. Hablando de las amenazas, estos son factores que pueden tener de repente riesgos porque puede de repente amenazar, ¿no? el propósito o la visión o la misión de la iglesia, ¿no? Entonces compromete el éxito, comprometen los valores. Dentro de estas categorías podemos ver, por ejemplo, aquellas competencias que podemos tener con otras iglesias que se encuentran alrededor. Tal vez hay organizaciones o movimientos que no nos permiten surgir. También hay cambios en el entorno, por ejemplo, el cambio del lugar o del país, inclusive las necesidades económicas, los cambios políticos, la realidad social, ¿no? Hay a veces también desafíos que de repente se mueven con otros valores, otras creencias, realmente son amenazas. Entonces, ¿qué hacemos para hacer un FODA? Debemos reunir información para clasificarlas en estas palabras. ¿Cómo las reunimos? Bueno, tenemos las encuestas, tenemos los grupos focales, tenemos las entrevistas, análisis de datos para poder reunir, ¿no? la información. Ahora, queremos hacer un FODA, necesitamos hacernos algunas preguntas. Si algún momento deseamos hacer un FODA, en la fortaleza tendríamos que preguntarnos cuáles son nuestros mayores logros. Tendríamos que saber qué hacemos mejor, ¿no? Como personas, como comunidad, qué recursos tenemos. En las debilidades, ¿cuáles son nuestros mayores desafíos? ¿Qué áreas necesitamos mejorar? ¿Qué nos impide alcanzar nuestros objetivos? Dentro de los objetivos, ¿qué cambios en el entorno podemos aprovechar? ¿Qué nuevas iniciativas podríamos emprender? ¿Con quién podríamos tener colaboración? Dentro de las amenazas tendríamos que fijarnos qué factores externos podrían perjudicarnos o qué desafíos podrían, surgir, ¿no? para el futuro. Puede ser inmediato, mediano, a largo plazo. O qué de repente están haciendo nuestros competidores, ¿no? En ese sentido. Así que podemos responder estas preguntas y poder establecer, un banco de información para poder realizar este FODA. ¿Qué hacemos con toda esta información? Bueno, lo que hacemos es identificar patrones, es decir, buscar las tendencias, comunes, ¿no? Y en las respuestas de lo que estamos escuchando. Podemos clasificar esa información porque podemos organizar los datos en categorías, ¿no? Cuáles son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Al mismo tiempo, podemos evaluar la importancia porque esto va a determinar la relevancia de cada factor para los logros de objetivos. Con toda esta información, podemos hacer una matriz para evaluar la importancia y el impacto de este factor. Luego podemos realizar una valoración, ¿no? Determinar, ¿no? qué es importante, qué no. Finalmente podemos identificar los pocos factores que pueden tener un impacto fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Para terminar, bueno, vamos a establecer objetivos para definir resultados. Vamos a identificar las estrategias y aprovechar las oportunidades y superar las debilidades. Vamos a asignar responsabilidades, es decir, quiénes van a ser responsables de este proyecto. Vamos a establecer plazos, vamos a poner fechas límites para implementar las acciones y evaluar ajustes, ¿no? Debemos pensar en lo que va a costar. Bueno, más o menos es un
una manera de poder comprender de cómo realizar un FODA y cómo también aprovecharlo. Y es muy, muy importante porque es una poderosa ayuda para salir adelante. Así que, queridos hermanos y amigos, quisiera que algún momento nos podamos a pensar que es necesario salir adelante a través de un buen estudio y que mejor haciendo un FODA. Que Dios te bendiga mucho.